Me alegro en tu palabra como quien que descubre un gran tesoro. Gracias. Me alegro en tu palabra como quien descubre un gran tesoro. Eso es para meditar en nuestro corazón, si eso es cierto, si eso es el regocijo que nos produce encontrar un gran tesoro, como es la palabra, esas enseñanzas que hay allí. Hermano Pedro, Salmo 119, 125. A ver qué es lo que dice ese. Bueno, yo lo leo. El 125 aquí en Reina Valera dice lo siguiente. Dice así en Reina Valera. Dice tu siervo. Él lo va a leer y tú lees en otra. Bueno, está bien, aquí me están regañando. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Nos alegramos en la palabra de Dios porque es como cuando alguien encuentra un gran tesoro. Eso es lo que es la palabra de Dios, un gran tesoro de incalculable valor. Pero entonces a ese que encuentra y se regocija en la palabra, encuentra un tesoro y se regocija, le dice al Señor, yo soy tu siervo, dame entendimiento, Pedrito. Hermanito, aquí en la otra versión, sino que me tocaría leerlo desde el 24, dice, trátame con mucho amor y enséñame tus mandamientos. En el 25 dice, 125, perdón, permíteme llegar a entenderlos, pues los quiero comprender. Muy bien, entender. El regocijo, la alegría, el gozo que produce acercarnos a este gran tesoro es precisamente eso, encontrar tesoro allí. Porque uno puede abrir y cavar un túnel por meses y no encontrar nada de lo que está buscando, esmeralda, oro, diamantes o lo que sea. Pero aquí el gozo y la alegría es porque se encuentra un gran tesoro. Y ahora ¿qué es lo que necesitamos? Entendimiento, dice la escritura. Entendimiento. Y el 169, hermano Pedro, para que en su misma versión, yo lo voy a leer acá y si usted lo lee allá. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Acá dice, Dios mío, acepta mi oración y mis ruegos. Dame entendimiento y sálvame, tal como lo has prometido. Muy bien, eso es lo que hace la palabra. ¿Qué necesitamos? Entendimiento. ¿Cómo lo obtenemos? Buscando el tesoro, encontrando el tesoro. Cada perla, cada diamante, cada pensamiento valioso allí para la vida de cada uno de nosotros. La palabra definitivamente tiene que producir regocijo en el que la busca, en el que la escudriña, en el que la trabaja, en el que se mete en ella. Tiene que producirle más regocijo que conseguir los tesoros más grandes, las riquezas más grandes, tener lo que sea, la salud más perfecta. Pero lo que sí realmente debe producir regocijo en usted y en mí es encontrar estos tesoros de la palabra, que tiene gran cantidad para escudriñarlos, para trabajarlos. Y eso nos va a traer muchísimo entendimiento, mucho entendimiento. Es el ruego que el siervo o nosotros como hijos de Dios debemos hacer al Señor, es tener entendimiento de estos tesoros que tiene la Sagrada Escritura. Esta es una palabra que traigo esta mañana con la cual me despertó además el Señor muy de madrugada y es porque me hacía una pregunta y es, ¿con cuánto regocijo yo me acerco a la Escritura? ¿Cuál es mi regocijo de escudriñar la Escritura? Porque me toca o porque, sino meditaba en eso. Y realmente tener entendimiento de la palabra es algo extraordinario. Piense como papá, como esposo, esposa, como hijo, como hermano, como miembro de una comunidad. Si nosotros estuviéramos en medio de esta comunidad sin una gotica de entendimiento, sin esos tesoros en nuestro corazón, viviríamos llenos de envidia, de cosas, de peleas, de vainas, de inconvenientes los unos con los otros por falta de entendimiento. Pero el ruego de nosotros es ese, tener entendimiento para saber vivir esto tan bonito que es la palabra del Señor, con gozo y con regocijo. Bien, vamos a orar.
Santísimo Padre, Santísimo Padre, yo te suplico, Señor, en esta mañana, que seas tú, Padre bueno, escuchando el clamor que levantamos esta mañana, con gozo, Señor, en nuestro corazón, con alegría en nuestro corazón, Señor, porque amamos tu palabra, Señor, porque al amar tu palabra necesitamos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, para comprender esa gran y valioso tesoro que es ella, Señor, tu palabra, para descubrir allí lo que tú tienes para cada uno de nosotros en particular, para llenarnos, Señor bendito, de tu santa palabra y que ese sea nuestro deleite en todo tiempo, Señor. Sí, Padre, levanto mi voz esta mañana a ti, Señor, para clamar por este cuerpo, por cada miembro de este cuerpo, Señor, que conformamos la iglesia, Señor. Que haya gozo, que haya alegría, Señor. Que cada uno de nosotros desee ser lo que tú dices que somos, Señor. Lo anhele con todas las fuerzas, Señor amado. Por eso te pedimos entendimiento, Señor, para vivir en ese regocijo. Y no que las situaciones en nuestro entorno se acaben, no, es que no se han acabado ni se van a acabar seguramente. Pero el entender tu palabra, el ir a ella, Señor, nos trae gozo y paz, Señor. Nos trae esperanza. Nos hace caminar firme, Señor bendito, tu santa palabra. Por eso el clamor de esta mañana, Señor. Necesitamos el entendimiento, Señor, a quienes nos acercamos a tu santísima palabra, Señor, a oír de ti, a escuchar tu consejo, tu dirección, Señor, tu guía, para entender, Señor, quién eres tú, Señor, y por qué caminamos de tu mano, por qué vamos allí, Señor, en tus brazos, Señor, tranquilos y reposados, el porqué de todo eso, Señor. Y necesitamos entendimiento, Señor, para regocijarnos, para disfrutar, Señor bendito, tu palabra, como el mejor de los manjares que es, Señor, para nuestra alma, para nuestra vida diaria, Señor, para poderte alabar, para poderte adorar, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, para poderte exaltar, Señor bendito, con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos, Señor. Que el fruto de lo que tú has hecho en nosotros, Señor, se vea, sea tangible, Señor. Las personas lo puedan ver, percibir y se puedan también regocijar, Señor, de ti cuando te manifestamos en todo lugar, Señor. Señor, necesitamos de este gozo, Señor. El gozo, Señor, de amar tu palabra, de anhelarla, de desearla en cada instante de nuestra vida, meditar en ella, Señor. Como dice el salmista allí en lo que acabamos de leer, Señor, levantarse a la medianoche a exaltar y alabar tu santo nombre, porque su corazón está agradecido, Señor, porque ha entendido lo que significa tu palabra. Señor bendito, gracias. Gracias en esta mañana por esta comunidad hermosa y preciosa, Señor, que se acerca a ti, que se levanta temprano, que saca su Biblia, Señor, prende su computador, porque queremos, Señor, estar alrededor de tu palabra. Queremos escucharte, Señor, hoy, como todos los días. Gracias, Padre. Señor, es lo que necesitamos en esta mañana, entender tu palabra, que quien la expone también, Señor, haya entendido tu mensaje, Señor, para poderlo transmitir tranquila y con regocijo, tranquilamente y con regocijo, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por permitirnos este nuevo día, por regalarnos, por tu gracia, por todo lo que haces en favor nuestro, Señor. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Gracias, Señor bendito. Nuestros oídos están para ti, Señor. Nuestra mente para ti, Señor, para escuchar tu santa palabra. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Con mucho frío? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Bueno, hoy tengo el privilegio de llevar una enseñanza a esta hermosa comunidad, pero antes de todo vamos a hacer un jueguito porque es que está haciendo mucho frío. Entonces tenemos que colocarnos en ambiente,
¿cierto? Entonces, yo voy a hacer una pregunta y el que diga sí, prende la cámara y el que no, la deja apagada. ¿Listo? Bueno, la primera pregunta es, ¿hay algún niño hoy en la reunión? Sí, yo. Solamente el pastor. Listo, entonces parece que no hay ningún niño. Listo. Ah, Nelsi. Bien. Segunda pregunta. ¿El mejor superhéroe es Iron Man? El mejor superhéroe es Iron Man. Todos dicen que no. Listo. Tercera pregunta. Las mejores películas son las películas de acción. Pedrito dice que sí, el pastor dice que sí. Los demás que dicen que no. Ah, Nelsi también dice que sí, muy bien. Pero no la apaguen, déjenla prendidita mientras la otra pregunta. Cuarta pregunta. ¿La mejor comida es la colombiana? Los mismos tres. Ah, no, Blanca también ya la aprendió. Eso no se pregunta, hermanito. Muy bien. Ah, Nubia también le gusta la comida colombiana. Excelente. Muy bien. Es Otra que pregunta. no conocemos otra, hermanita. ¿Cómo le hacemos? Puede ser la italiana, puede ser, ¿qué otra comida? La China. La china, el arroz chino, ¿no les gusta? Pero no, hoy estamos hablando de la colombiana. Listo. Otra pregunta. ¿Se sienten orgullosos de estar en esta comunidad? El que no prenda la cámara ni pasa, hay que hacer una liberación. ¿Se sienten orgullosos de estar en esta comunidad? María Berenice dice que sí, Nelsi, Nubia, Pedrito, Blanca y los demás. Gabriel, muy bien. Ahí van. ¿Quién más? Jackie alzó la mano. Sí, sí, Dime, sí. Jackie. ¿Y por qué no la prendes? El jueguito es que la tienen que prender. Alejandra Acevedo tiene la manito levantada, pero tienen que prender la cámara porque si no es un no. ¡Ay, mi paz! Sí, Hay que orar. Hay que así orar. está en el programa, no importa. Próxima pregunta. ¿Somos privilegiados de disfrutar de este alimento tan maravilloso que nos da Dios todo este tiempo? ¿Quiénes dicen que sí? Bien, Jacqueline, Nubia, María Berenice. ¿Quién no? Veo que Milenita dice que no, Mariana, Jenicita, no. No, mi paz, hay que hacer algo. ¿Tú qué piensas al respecto, Paz? Hay veces la pijama no deja abrir la ventana. ¿Me podrías ayudar con una pregunta, mi Paz? ¿Qué pregunta puedo hacer yo esta mañana? ¿Por qué la pena de salir en pijama? Mira, ¿qué dirán? Esta bobada. Ay, amor. Todos somos creación perfecta del Señor, así tengamos ojeras, despeinados, lo que Los sea. ojos hinchados. Los ojos hinchados. Listo. Y una última pregunta que le va a hacer mi esposo. Yo, ¿Cuál? yo no sé. Eh, Te lo pregunto, ¿no te responde? un sí o un ¿Qué no. nos motiva? Ah, solamente sí. Un sí o un no. Amamos el estar en su presencia diariamente, en la presencia de Dios diariamente. ¿Disfrutamos de estar en la presencia de Dios diariamente? Blanquita sí, Pedrito sí, Jacqueline, Nelsi, María Berenice. Muy bien. Los mismos.
Bueno, entonces ya vamos a empezar. Qué rico que hayan prendido sus cámaras para que nos veamos, para que nos conozcamos, ¿cierto? Bueno, les voy a compartir pantalla. Me dicen por favor cuando ya la vean. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, señora. Sí, listo. Muy bien. Entonces, titulé esta enseñanza Conociendo el pensamiento del hombre. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué nos enseñó Dios durante Génesis 1 y 2? A nosotros, a Adán y Eva. ¿Qué fue lo que nos enseñó? Su pensamiento, el de él, El ¿no? pensamiento, ¿qué más? La batería se está agotando. Ya Ya. la solución. ¿Qué enseñanzas vimos en Génesis 1 y 2? Su carácter, su deidad, sus atributos. Muy bien. ¿Quién más puede participar? María Berenice, ¿qué dice? Su creación. Su creación. ¿Esa creación fue Ahorita lo conocí. mágica? No. ¿Cómo Fue fue? muy ordenada. Muy ordenada. O sea, Ajá. fue dada por la palabra de él. Un proceso. Muy bien. Fue un Conocimos proceso. a Ujú. Jesucristo y conocimos al Espíritu Santo también allí, en la enseñanza Muy bien. 1 y 2. Perfecto. Nos Entonces conocimos vemos, a nosotros, creo que conocimos a nosotros, y- nos conocimos a nosotros, quiénes somos, cómo fuimos creados. ujú, muy bien. Entonces, todo lo que vimos en Génesis 1 y 2 es quién es Él. Nos enseñó quién es Él. Allí estaba Adán y Eva y les enseñó quién era Él. Y nos enseñó que todo fue por un proceso. Empezamos a ver una palabra maravillosa que es un proceso. ¿Cómo estaba la mente de Adán y Eva en Génesis 1 y 2? ¿Cómo era esa mente? ¿Qué características tenía? Perfecta, conforme al pensamiento de Dios. Eran uno con Él. Perfecta. Muy bien. ¿Algo más? ¿Otra característica? Limpia, santa. Limpia, santa. Muy bien. Entonces teníamos una mente santa, perfecta, limpia, como decía Nelcy, una con Él. Dice en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, esa mente estaba a imagen y semejanza de Dios. Muy bien. ¿Qué pasó en Génesis 3? ¿Quién me puede decir qué pasó en Génesis 3? Esto es un recuentico para ubicar. Todo Lo se mágico. derrumbó. ¿Qué? Ok. Todo ¿Ok? se derrumbó. Muy bien. ¿Qué dice Lucía Nieto? ¿Qué pasó en Génesis 3? Lucía, ¿estás ahí? Sí, señora. ¿Qué pasó en Génesis 3? Cuando llegó la desobediencia, Llegó la desobediencia. Muy bien. ¿Qué pasó con la mente del hombre? Vimos que esta mentecita está así, ¿cierto? Limpia, perfecta. Pero ¿qué pasó en Génesis 3 con la mente? ¿Cómo quedó después de esa desobediencia, como decía la hermana? Confundida, perdida. Por Quedó en primera vez Confundida. escuchó otra cosa. ¿Cómo? Por primera vez el hombre escuchó una voz, otra voz que no había oído antes. Escuchó otra voz. Pero la mente, ¿cómo quedó cuando escuchó esa voz? Contaminada. Confundida, Quedó perdida. Quedó separada de Dios. Confundida, Pedrito.
Confundida, como dice el libro de Daniel. Confundida. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra característica podemos ver en esa mente? Si la anterior era santa, perfecta, limpia, Todo lo contrario, sí. Pues sería contaminada. Corrompida. muy bien. Entonces esa mente quedó muerta, separada de Dios, como decía Nubia, confundida, con pensamientos esclavos, aquel pensamiento que entró. ¿Cuál fue el fruto que comió Eva? ¿Cuál fue? Incredulidad. Incredulidad. Incredulidad, muy bien. Estamos viendo que todo pasó allí, en la mente, como está acá en la imagen, ¿cierto? Entonces, esa incredulidad, ¿qué es? ¿Qué es esa incredulidad? Si vemos que todo pasó allí en la mente, ¿qué es esa incredulidad? Hermanito Gabriel. Es consentir un pensamiento diferente al que, y una verdad diferente a la que nos habían contado. La que Dios Muy bien. depositó. Un pensamiento. Pero ¿cómo era ese pensamiento? Un pensamiento esclavo. Vimos en la anterior diapositiva que esa mente había quedado con pensamientos esclavos. ¿Cuál fue ese pensamiento esclavo? La incredulidad. ¿Listo? Entonces podemos ver, un segundo, que el pecado que ellos cometieron fue haber comido ese fruto de incredulidad. ¿Pero qué es la incredulidad? Un pensamiento esclavo. Pero un pensamiento esclavo, ¿cómo? Cuando vimos que Eva en ese momento no solamente lo escuchó, sino que también lo acarició. ¿Sí? Entonces quiero que vean, por favor. Vamos a ver el siguiente experimento para que veamos muy bien lo que pasó allí. Me dicen, por favor, si escuchan bien. Ahora sí te escucho. Ahora sí me escuchan, ¿sí? ¿Ahí sí me escuchan? Sí, señora. Sí, Sí, señora. Listo. Perfecto. Entonces, el experimento que vamos a tener el día de hoy, tenemos leche, tenemos colorantes, tenemos jabón, esto es jabón acción en líquido, y tenemos unos copitos. Este es el jabón. Y unos copitos. Listo, muy bien. Esta es nuestra mente, la mente que creó el Señor, perfecto. Cuando cae ese pensamiento, ¿cierto? Es simplemente un pensamiento. Puede venir un pensamiento, pueden venir 2 pensamientos, hasta 3 pensamientos, como lo podemos ver acá en esta imagen. Pero cuando yo unto este topito de jabón, es mi accionar. Vamos a ver qué pasa cuando yo acciono. Este es mi accionar en ese pensamiento, cuando yo le doy vida a ese pensamiento, cuando yo lo acaricio. ¿Qué está pasando? Se está permeando toda mi mente con ese pensamiento esclavo. Y queda toda mi mente llena de esos pensamientos. ¿Sí les quedó claro qué es lo que pasa con nuestros pensamientos? ¿Pudieron notar un poco lo que realmente pasa en nuestros pensamientos con este experimento? ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, señora. Muy ¿Qué buena piensas? gráfica. Sí, sí, se entiende Hermanita Jenny, perfecto. ¿qué piensas? Me parece muy buena Con gráfica porque aunque fuera una sola gota,
ya sería imposible que se vea limpia. Si fuera una sola. Aunque está muy bien ver que es 1, 2, 3. Y por supuesto, pues, peor aún, pero con uno solo, ya no es puro. Ujú. Muchas veces con una sola situación vienen muchos pensamientos a nuestra cabecita, pero solamente nosotros con nuestro accionar es que le damos vida a ese pensamiento. Tiene la manito levantada Lucía Nieto. Lucía. Pedrito. No, yo estaba viendo lo que decía la hermana Jenny, pero me causó curiosidad cuando tú metiste el copito, bueno, cuando en el experimento se metía el copito con la acción, de una vez despejó así por completo el contaminante. Entonces yo decía, también el alimento que recibimos de parte de Dios para ir descontaminando todos esos pensamientos arraigados que hay dentro de nosotros. Y que, pues simplemente si tú colocas en una balanza, lo que entra es superior, pues va a contaminar más aún. Entonces, mirar de qué más nos estamos alimentando, ¿no? O sea, ¿qué Muy bien. predomina? ¿Cuáles son los pensamientos que predominan? Ujú. Sin embargo, digamos que lo que estamos viendo en el experimento es más que de pronto recibir la palabra, lo que estamos viendo es qué pasa cuando llega ese pensamiento esclavo a mi mente. Ese se queda ahí quietecito, pero necesito de mi actuar, necesita de mi decisión para que él se expanda en mi cabecita, ¿cierto? Necesita ser sopesado, acariciado por mí, para que él empiece a dar vida en mi mente. ¿El Paz iba a decir algo? Sí, eso es, que pensamientos sí pueden venir, como le vinieron seguramente a los más santos, pero la cosa es si yo acciono mi voluntad para que esos contamine, o no lo acepto, no lo echo afuera, o no sé, pero es el copito con el jaboncito, ese es la acción del hombre, al darle lugar a lo que no le tiene que dar lugar. Ujú. Jacqueline. Y que deja de ser un pensamiento para convertirse en algo muy gigante. Eso me hace acordar de la palabra que dice que no es lo que come el hombre lo que contamina, sino lo que sale de su corazón. Entonces, ahí, o sea, cuando yo le doy por voluntad, ¿cierto? Por voluntad, ejerzo mi voluntad y hago con ese pensamiento, o sea, de ahí sale el fruto de ese pensamiento, que fue lo que pasó con Adán y Eva. Eso es lo que realmente contamina, eso es lo que realmente daña, eso es lo que realmente, o sea, hace una mente pervertida, ¿no? Justamente ahí tú hablas de Eva y con respecto a acariciar el pensamiento. A todos nos vienen pensamientos malos. El problema es cuánto tiempo yo los acaricio. Y si yo los acaricio, le doy aunque sea un segundito de acariciar ese pensamiento malo, ya, empieza a contaminar. ¿Quién? Yo pienso que a veces nosotros pensamos que pensamientos inofensivos o pensamientos chiquiticos, y el problema es cuando esos pensamientos pequeñitos, supuestamente inofensivos, los empezamos a acariciar. Ahí es cuando viene realmente un problema, porque ya lo estoy contemplando y eso se va a manifestar en mi vida. Muy bien. Bueno, hay una explicación científica que afirma que un pensamiento se convierte en una emoción y después de esa emoción se convierte en una acción. Quiero que veamos el siguiente videíto para que veamos si eso puede ser realidad. Les agradezco, me digan si escuchan, por favor. Un segundo.
Vamos a darlo todo, son 5 kilometritos de nada. Vamos al puerto y regresamos, ¿eh? Está chupado. Y de paso vamos echando al invitado indeseable que tenemos en la zona abdominal. ¿Qué? Esa conmigo es indirecta. ¡Qué bien! Aquí corazón súper motivado. Pulmones preparados para darlo todo. Acá la rodilla, viste, estamos a tope y con ganas de darle. 2 minutos corriendo. Pero cómo no te voy a querer, qué buen ritmo que llevas, pibe. No, sos vos que sos una estrecha del compás. ¿Será que hacemos buen equipo? Ay, aquí el bombeo va de maravilla. Oye, qué rico es correr, ¿ah? Dentro nariz, fuera boca. Dentro nariz, fuera boca. Oye, muy fácil esto, muy fácil. Claro que podemos. Eso, ahí, concentraos que vamos bien, equipo. 5 minutos corriendo. Oye, cerebro. Hay algo de sed por aquí, manda un poco de agua. No interrumpas, estómago, que estamos en medio de una carrera. Anda, no seas malito. Si el agua le viene bien a todo el cuerpo, anda. Vale, está bien, pero solo un poquito, que luego nos da el dolor ese de... ¡Ay, flato! ¡Ay, flato! ¡Ay, hay que parar! No, ¿qué parar? ¡Loco! Si acabamos de empezar. Aguanta que ese flato se te pasa en un momentito. ¡Ay, pelotudo! El ligamento lateral. ¡Ay, qué dolor! Vaya, por Dios, siempre vos, habrá que parar. ¡Jamás! ¿Pero qué pasa, equipo? No hemos llegado ni a la mitad. ¡Vamos! Por favor, no nos llega. Casi el aire. Cerebro. Masoquista. Vamos, equipo, que podemos. Vamos con un pasito a la vez. Que llegamos. Por favor, por piedad, a mi edad y con la velocidad a la que me tienen bombeando, ¿tú te crees que este ritmo es normal? Estoy que me exploto, estoy que me salgo del cuerpo. Esto no es sostenible, esto es muy peligroso. Que nos da un ataque, ¡Ay, el menisco! Vale, ya está bien. Ya vamos a parar. Menuda banda de quejicas. Vaya cuerpo escombro. Ya está. Ya paramos, contentos. Oye, sí, la verdad es que sí, pero ¿sabes qué? Sinceramente, yo podría seguir corriendo como 1 hora más. Y yo también, ¿viste? Y nosotros también. Pues yo no. Y yo tampoco. Suscríbete. Listo, muy bien. Entonces, estábamos viendo que una explicación científica dice que después de un pensamiento se genera una emoción y luego una acción. Y hay muchos riéndose por ahí, parece ser que les ha pasado un poquito. No sé, yo vi al pastor, a Pedrito, a Nubia, a Jenny ahí un poquito, no sé, algo pasó por ahí. Y me gustaría saber, bueno, el primer pensamiento que tuvo la mente fue, bueno, vamos a correr porque pues es rico correr, chévere y todos los órganos preparados, pero ¿qué pasó a los 5 minutos? ¿Qué pensamiento había? Nubiecita. Que dijo, el estómago dijo que tenía sed. Le pide al cerebro que le mande la orden. Hubo un pensamiento de sed. ¿Y luego qué pasó? Jackie. Que el cerebro dijo que no fueran tan flojos, que todavía no, que le tocó acceder porque nada que hacer, o sea, el estómago insistía en que tenía mucha sed y que tocaba tomar agua, porque si no iba a colapsar. Y el cerebro accedió a eso. Accedió. Pedrito, ¿luego qué pasó? Luego los ligamentos, el menisco, el vaso, mejor dicho, todo empezó a incomodarse. Entonces empezamos a sentir incomodidad, entonces la tendencia más facilista es a parar. Hubo un pensamiento, una emoción y una acción durante esto. ¿Qué dice Nelsie? Sí, claro. Claro. Ok, muy bien. O sea, el cerebro decía que no, pero el estómago fue el que empezó con ese y terminó contaminándolos a todos.
Y colapsó finalmente. ¿Sería de esa manera? ¿O cómo creen ustedes que realmente es? Todo se Sí, en el genera cerebro. con pensamiento, ¿cierto? Y entonces uno está corriendo y tengo como sed, como que el pensamiento mismo dice, tengo un poquito de sed. Pero Envía la cuando señal ya al estómago. exactamente, empieza a enviar la señal a los demás órganos. Y pues empieza todo así como las rodillas y todo ya a clamar piedad hasta que el pensamiento dice, uy, no, ya no pude. Y esa es la acción. Esa es la acción. Listo. Hermanita, ¿puedo dar otra opinión? Sí, dale. Pues, hay algo que me parece interesante, acordándome de lo que estábamos viéndonos como cuerpo de Cristo. Ajá. Y resulta que si alguno de los órganos no está conectado con la cabeza, con el pensamiento, no se produce la conexión a nivel de mensaje. Puede que el estómago necesite agua y tenga sed, tenga esa necesidad, pero si ese estómago no está conectado con el cerebro, no va a llegar o el cuerpo no va a saber ese mensaje. Lo mismo pasó con las rodillas. Pero resulta que el ligamento no tenía la conducción del dolor hacia el cerebro, entonces no pudo decir que de pronto estaba sufriendo o estaba trabajando mal, entonces se puede sobreesforzar y puede que se estropee aún peor. Entonces, definitivamente la conexión con nuestra cabeza es primordial para que todo el cuerpo funcione bien, porque así un miembro, a través de esa conexión, se va a dar cuenta qué está experimentando o qué está viviendo el otro miembro. Eso es. Muy bien. Entonces, esta es Eva, ¿cierto? Ella tuvo una emoción en Génesis 3:6. Me gustaría que fuéramos, por favor, a Génesis 3:6 y me pudieran decir qué emoción sintió ella, qué sentimiento sintió ella en Génesis 3:6, por favor. No sé si esté Alejandra Acevedo, que me pudiera ayudar a leer. Alejandra, ¿está? ¿O no está? ¿Me regalas de nuevo la cita, por favor? Sí, Génesis 3:6, por favor. Okay. Vamos a identificar cuál fue esa emoción, ese sentimiento que tuvo allí Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien. ¿Qué emoción puedes tú detectar ahí que tuvo Eva? ¿Qué emoción la llevó a darle vida a ese pensamiento? Puede ser, no sé si se identifique como emoción, pero el agrado o un tipo de felicidad, puede ser. Felicidad, dice, y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Quién me puede decir qué la llevó a ella? ¿Qué sintió ella? ¿Qué emoción tenía ella en ese momento para alcanzar esa sabiduría? Codicia. Codicia, muy bien. Entonces, esa emoción que ella sintió
que la llevó a acariciar ese pensamiento fue esa codicia. ¿Cómo sabemos que bajó a su cuerpo? Porque dice, vio la mujer, o sea, ella pudo ver, observar, ya estaba empezando a bajar ese pensamiento esclavo, como lo vemos aquí en estos punticos, ya empezó a bajar a su vista, y dice que no más lo vio, y qué más hizo, lo vio y qué pasó más. Lo tomó. Lo tomó, muy bien. Y entonces ahí viene la acción, que la acción fue que ya lo comió. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señora. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos identificar esa acción? Esa acción es el fruto del pensamiento al que decido dar vida en mi mente. La acción es el fruto del pensamiento al que decido dar vida en mi mente. ¿Alguien alzó la manito? Lucía Nieto. Ah, no, pero ella la tiene levantada hace rato, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. Seguimos. Vamos a seguir entonces. Bueno, ¿alguien me puede decir entonces en Génesis 3:15? Génesis 3:15, venimos hablando del pensamiento, todo es el pensamiento. Ese pensamiento que tuvo un fruto en el pensamiento de Adán y Eva. Entonces, en Génesis 3:15, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue esa promesa que nos estaba dando Dios en ese momento con respecto a lo que estamos hablando? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien sabe? Blanquita, ¿estás ahí? ¿Cuál fue esa? Pues que él iba a ver al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, porque él dice que ahí es donde dice que él que pondrá entrevistar entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces es cuando él da la promesa de nuestro Salvador. La promesa del Salvador. ¿Qué iba a hacer ese Salvador con respecto a la mente, con respecto a los pensamientos? ¿Qué iba a pasar con ese Salvador? ¿Qué iba a hacer ese Salvador? Libertad. ¿Iba a hacer qué? ¿Milenita está ahí? Libertad. Sí. Nos iba a dar libertad. Ajá. Entonces, lo que nos decía esa promesa es, bueno, ya el hombre fue permeado por esos pensamientos esclavos, pero yo voy a mandar a uno que va a tener ese pensamiento como el pensamiento que fue creado, ¿cierto? Santo, perfecto, limpio, desde su nacimiento, y él va a mantener ese pensamiento limpio hasta su muerte. ¿Para qué? ¿Para qué lo iba a mantener limpio? Para nosotros poder también hacerlo, para que nosotros pudiéramos seguir su ejemplo. Esa era la promesa que él nos estaba dando en ese momento, con respecto al pensamiento. Pero a mí, ¿de qué me sirve eso? Entonces, Pedrito, te voy a mandar este link también para que por favor me ayudes a ponerlo. Anita, ya sé cómo es. Lo que pasa es que tú llegas si quieres para que los compartas, vas ahí, y donde dice compartir pantalla, pero le das no donde dice tu pantalla completa, sino donde dice una pestaña que dice ideal para video y animación. Ah, ok. Dice, una pestaña. Y ahí Y sale el entonces, chulito de compartir audio. Espérate a ver si lo hice bien. Vamos a ver si me escucha. En este experimento tenemos... ¿Ahí sí me escuchan?
Sí, Ah, sí, señor. excelente. Entonces vamos a empezar. Agua. Tenemos colorantes y tenemos clorox. Esta primera copita son nuestros pensamientos guiados por Dios. Son nuestros pensamientos santos, perfectos, limpios. Esta segunda copa es los pensamientos esclavos, incredulidad, el pecado. Y esta tercera copa es la palabra, es Cristo. Muy bien. Yo tengo mis pensamientos conforme a la palabra, pero llega un pensamiento esclavo. Como lo vimos, permea todo nuestro pensamiento, permea toda nuestra mente. Cuando yo no me enseñoreo de él, sino por el contrario, pues baja mi karma. Pero esto es lo que sucede, quiero que coloquen especial cuidado, cuando la palabra entra en mi mente y yo permito que ese pensamiento que me llegó sea contrarrestado con la palabra, sea contrarrestado con esa mente que nunca dejó de ser limpia, aún desde su nacimiento hasta su muerte. Cuando yo no permito que esos pensamientos se apoderen de mi mente, esto es lo que sucede. La palabra hace efecto en mí y renuevo esos pensamientos. Muy bien. Entonces, como decía Pedrito, en este experimento sí podemos ver cómo ese pensamiento totalmente limpio que nos estaba mostrando Dios en Génesis 3:15, que iba a venir, que aún desde su nacimiento hasta su muerte iba a tener su mente limpiecita para yo poder seguir ese ejemplo. Si yo me conecto con él, si yo me comunico con él, si yo lo conozco a él, voy a poder mantener ese pensamiento, voy a poder hacer que esos pensamientos que han estado en mi mente salgan. Puedo reinar en mi mente, puedo enseñorearme de esos pensamientos, ese colorante que ustedes vieron ahí. Voy a enseñorearme de ellos para que quede blanquito, de nuevo, como lo veían en ese último experimento. Muy bien. Y dice 1 Corintios 2:16, no, tranquilos, no lo busquen, que yo solamente se los voy a leer. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces vimos ahí en esa copita donde estaba yo, y colocaba donde estaba el agua transparente y colocamos ahí el clorox. Ahí está muy específico que la mente de Cristo está en mí. Pero ¿eso será así mágico? ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso será así mágico, solamente colocarlo así como lo hice con el clorox? ¿O qué se necesita? También es un proceso. También es un proceso, muy bien. Entonces, les pido por favor, vayamos a 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21. No sé si se encuentre Mauricio Parra. Sí, aquí estoy. Mauricio, ¿se encuentra ahí? Buenos días, sí, aquí estoy.
¿Me ayudas a leerlo, por favor? Primera de Pedro 2:21. Dame un momento, por favor. Claro que sí. ¿En qué versión? ¿Cualquiera? Señor, ¿En cualquier versión? no te escucho, perdón. En cualquier versión, ¿verdad? ¿Verdad? Reina Valera. Dame un segundo, ya tengo una nueva versión internacional. Mientras tú la buscas, quiero leerles un artículo que encontré con respecto a los pensamientos, mientras que Mauricio no lo lee. Dice así: ¿desde qué edad un ser humano toma decisiones con conciencia? Los niños nacen totalmente dependientes de sus progenitores, pero a partir de los 2 años comienzan a desarrollar su personalidad y surgen las primeras negativas frente a las propuestas de los adultos, ya que el niño inicia el desarrollo de su capacidad de decidir por sí mismos. Sin embargo, el 90% de sus decisiones son tomadas por sus progenitores. A medida que el niño crece y a partir de los 7 años en adelante, perfila sus gustos, intereses, opiniones y pensamientos propios basados a su entorno, teniendo el 60% de sus decisiones arraigado a lo que sus padres le han transmitido, 40% a la TV, amigos, sociedad y otros. Se trata de un proceso crucial para el desarrollo de su autonomía y de la constitución de su identidad personal. Y quería traerles este artículo porque es importante saber desde qué años empezamos a tomar decisiones. Y también decía este artículo que un ser humano produce 90.000 pensamientos al día, que son muchísimos, 90.000 pensamientos al día. Una persona está unas 16 horas despierto, es decir, 57.600 segundos despierto. Si hacemos la división entre el número de pensamientos y los segundos, podemos decir que tenemos 1.5 pensamientos en un segundo, 90 pensamientos en un minuto. Sin darnos cuenta, podemos tener esta cantidad de pensamientos. Entonces, es muy importante saberlo porque esto nos hace ver, nos muestra realmente cómo el ser humano está todo el tiempo trabajando en su mente muchos pensamientos. 1.5 pensamientos en un segundo es bastante. Listo, ahora sí, no sé Mauricio. si quiera decir algo la hermana Jenny. Iban a leer la cita, ¿no? Sí, espérame un segundito ya que la hermana Jenny va a decir algo, la veo ya que quiere expresar sus sentimientos, sus pensamientos, y ya lo leemos. Permíteme un segundo. Sí, no. Me parece espectacular la explicación que estás dando, porque pues realmente, es decir, que todo, pues así lo dice el Señor, ¿no? Todo se genera en el corazón, ¿sí? Y luego se manifiesta. Sin embargo, para que eso se genere en el corazón, tienen que haber unos ingredientes. Y es lo que decía Pablo. Pablo dijo, temo que como Eva también ustedes sean engañados por los sentidos. O sea, que los sentidos nos llevan a ver, a sentir, a percibir, a tantísimas cosas de los procesos que hacemos para crear un pensamiento. Entonces son como todos los ingredientes que recogemos y luego formamos, pero pues obviamente es determinante el corazón, ¿sí? Porque así como tú puedes ver y rechazar, ¿sí? O así mismo por lo que tú tienes allí, pues sientes, ¿sí? Lo que ves, lo que es determinante ya en la construcción que tú tienes en tu ser, como tú observas y ves las cosas. No es por ejemplo, no es lo mismo para un niño
Miren esto tan de pronto, pero es real, ¿no? Un niño que nace en la guerra, escuchando disparos todo el tiempo, y un niño que nace de pronto, digamos, en Estados Unidos. El niño es muy protegido en Estados Unidos. Entonces, si tú pones a esos dos niños en ese mismo escenario, el que todo el tiempo está escuchando y ve armas y sabe que allí hubo disparos, es lo cotidiano, y el otro niño, pues si ven el mismo escenario, por supuesto no van a sentir lo mismo, ni van a pensar lo mismo. Entonces, lo que se ve, todo lo que ha venido en su crianza, en su cultura, pues de eso también es un constructo para que él pueda hacer sus propias interpretaciones, ¿sí? Entonces, todo tiene muchísimo que ver, pero por supuesto, es el corazón el que determina todo, el corazón del ser humano. Sí, definitivamente, pues, pues uno viendo la cantidad de pensamientos que uno tiene en un minuto, uno dice, por Dios, o sea, pues uno podría pensar que es un pensamiento, uno solo, no sé, en una hora, pero no es así, vienen muchísimos pensamientos y yo tengo que saber cómo actuar, ¿cierto? ¿Qué es con lo que me estoy alimentando para poder enseñorearme de esos pensamientos? Y algo que tú decías muy cierto es, y que estaba ahí en ese artículo, es el entorno que tiene una persona. Entonces, un niño de 7 años, como tú lo decías, que está allí en la guerra, pues, él qué es lo que está viendo, todas esas cosas que están en su entorno. Esa es la naturaleza que él tiene y va a hablar siempre de esas cosas. Un niño que está, por ejemplo, en una casa con sus papitos, que estudia la palabra, pues es un niño que va a hablar diferente. Entonces, todo también depende de su entorno y de lo que alimenta sus pensamientos, al igual los adultos. Ahora sí, Mauricio, qué pena. Mauricio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, dame un segundo, que es que se me bloquea el teléfono. Tranquilo. Dice, Segunda de Pedro 2:21. Sí, señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Sigo? Muy bien. No, señora, hasta ahí. Quiero tomar esa última parte, dice, para que sigan ejemplo y sigan las pisadas. Yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo, a la hermanita Liceo. Si yo, por ejemplo, te digo, hermanita, te agradezco, sigas el ejemplo de Marcos, ¿tú qué me dirías? Pues yo pensaría, ¿no? Pues cuál ejemplo será que Marcos está dando. Y yo tomo la decisión si sigo el pensamiento de él o no. Tengo la autonomía de mirar si ese pensamiento de Marcos, que no sé quién es bueno o malo. Y yo tomo la decisión si lo sigo o no. Muy bien. Algo importante que dijiste, no sé quién es. ¿Qué debo hacer para seguir el ejemplo de alguien? Primero debo conocerlo. Y decía en Primera de Pedro, sigan mi ejemplo. Pero ¿cómo vamos a seguir el ejemplo si no conocemos? Entonces, hoy vamos a entrar en este tema para que sepamos cuál es el ejemplo que debemos seguir. Muy bien. Entonces, permítame un segundito, pero ella hace rato la tiene levantada. Lucía Nieto tiene la manita levantada, no sé si es que hace rato la tiene levantada. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento. Digamos que esta parejita es Adán y Eva, que tenían su mente ya permeada de pensamientos esclavos, pensamientos muertos. Ellos en su intimidad engendraron este niño, y este niño a los 7 años ya podemos ver que su pensamiento
tiene una naturaleza dada por ese entorno, por su mamá, por su papá, por todo el entorno que él tiene. Pero vamos a ver a Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿cierto? En el vientre de María. ¿Eso lo sabemos todos? Sí que lo sabemos todos. Pero quisiera preguntarle, por ejemplo, no sé si está María Berenice, la hermanita María Berenice. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo puso el Espíritu Santo ese bebé en el vientre de María? ¿Cómo lo imaginas? ¿O cómo fue? ¿Está la hermanita María Berenice? ¿O María Vargas? ¿No están? Luz Gerlendi. Sonia Torres. Hermanitos, la idea es que todos podamos participar, que todos podamos expresar lo que estamos pensando, que nos genera esta enseñanza. ¿Quién está por ahí? A ver, venga, miramos, a ver. ¿La hermanita Blanca está por ahí? ¿O alguien quiere participar? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se lo imagina? Para mí El Espíritu Santo. Blanquita, ¿cómo sí, te pues, lo imaginas? Pues para mí, pues que el Espíritu Santo, y la misma palabra dice que vendría sobre ella el Espíritu Santo, y él es el que engendra el embrión. Entonces es el Espíritu de Dios, ¿ve? Para él no hay nada imposible. Muy bien. Entonces hubo un proceso de formación. Desde el óvulo que fue fecundado, fue tomando un proceso en donde ya se formó un fetico, donde ya tenía sus extremidades hasta convertirse en un bebé, ¿cierto? De 9 meses y nació tal cual como nace un ser humano normal. Desde ahí, él ya tenía un proceso, no fue de la noche a la mañana que de pronto el Espíritu Santo haya puesto un niño de 9 meses ya en el vientre de María, sino que todo fue un proceso, todo fue un proceso. Muy bien, ¿qué naturaleza tenía Jesús entonces? No había Santa. pecado. No había pecado. Muy bien, ¿qué naturaleza tenía? Una naturaleza divina, ¿cierto? Porque quien lo engendró fue el Espíritu Santo. Veíamos el niño de 7 años, tenía todo su pensamiento permeado por quien lo engendró. Vemos que Jesús tenía su naturaleza divina por quien lo engendró. ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo, Dios mismo. Muy bien, Blanquita, el Espíritu Santo. Entonces vemos que el pensamiento de Jesús era como el original, santo, perfecto, limpio, una mente a imagen y semejanza de Dios. Bueno, muy bien. Nubiecita, ¿me puedes ayudar con Hebreos 5:8, por favor? Jenny tiene la mano levantada. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muy bien, ya te doy la palabra, Jenicita. Entonces, quiero que tengamos estas 3 preguntas que las vamos a ir desarrollando y dice, y aunque era hijo por lo que padeció, ¿qué fue lo que él padeció?
Dice que aprendió obediencia. Si su mente estaba limpia, si era una mente perfecta, era una mente con una naturaleza divina, ¿por qué debía aprender obediencia? ¿A qué debía ser obediente? Hermanita Jen. Gracias, Anita. Es que quisiera decir algo. La gente se asombra muchísimo de escuchar. ¿Ustedes cómo pueden decir que Jesús nació de esa manera? Inclusive, pues, los judíos son los más enojados por esto y dicen, ustedes son locos, ustedes hablan locuras, ¿sí? Sin embargo, la persona que dice eso no piensa de dónde salió el hombre. ¿Acaso no es otro milagro? ¿De dónde aparece el ser humano? ¿Sí? Si fue creado, porque ellos que hablan de Dios y saben que Dios creó al hombre, entonces, ¿de dónde lo sacó? ¿O de dónde salió el hombre? ¿No fue otro milagro? Y peor aún, que aparece hecho del polvo de la tierra y hace un muñeco y luego le da la vida, ¿cierto? Es como que aún que uno diría, uy, y el otro, que es puesto en el vientre de una mujer, se les hace imposible, increíble, se asombran, no, son los, o sea, ellos mismos se contradicen, ¿sí? En eso. Pero yo quisiera leer una escritura con respecto a lo que estás diciendo, Anita, si me permites, por favor. Dice el versículo, el que estabas leyendo, el que leyó Mauro, en Primera de Pedro 2:21, quisiera leer el siguiente, que me parece demasiado importante para lo que estás diciendo. Dice, el cual, o voy a leer nuevamente el 21, pero el énfasis en el 22. Dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Me parece espectacular. Tranquila, no lo voy a decir, pero sí quisiera dejarlo para meditar un poquitico allí, pensando en Adán y Eva, que estás hablando de ellos, ¿no? En el engaño. Está ahí. Dale. Listo, muy bien. Entonces, estábamos viendo Hebreos 5:8 y teníamos 3 preguntas que vamos a ir desarrollando. ¿Qué fue lo que él padeció? ¿Por qué tenía que aprender obediencia? ¿Acaso él no venía con una naturaleza divina? Pues se supondría que ya era obediente, pero vamos a mirar todo esto. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿Jesús tuvo pensamientos esclavos? ¿Qué dice el hermano Mauricio? Disculpa, me repites la pregunta. Aquí estoy. Sí, señor. ¿Jesús tuvo pensamientos esclavos? Pues la palabra dice que él es experimentado en todo, ¿no? Él sabía los pensamientos de un esclavo, pero que no los llevara a cabo era otra cosa. Muy bien. ¿Tú mismo me podrías ayudar a leer Mateo 4, por favor? Mateo 4. Dame un momento, por favor. Del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti,
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien. Entonces podemos ver que toda esta escena se dio a cabo ¿en dónde? Pensamientos. Muy bien. En el pensamiento. Muy bien, en el pensamiento. ¿Venían pensamientos esclavos a Jesús? Sí. Él estuvo 40 días y 40 noches con hambre, con muchísima hambre. Y yo realmente me pongo en la posición de él porque yo soy muy comeloncita y yo como a horas. Pero si se me pasa un poquito la hora, yo ya me da de todo. Y yo me pongo en la posición de él, ¿cuántas cosas habrán venido a su mente? Cuando él le dijo, oiga, convierta esto en pan, esas piedras en pan, él dijo, uy, no, de verdad, con esta hambre que yo tengo. Pero él ni siquiera dejó pensar esto. Él ni siquiera dijo, uy, no tengo hambre, estoy cansado, de verdad, mire lo que estoy pasando. No, él simplemente dijo, escrito está. Escrito está. ¿Qué significará ese escrito está? ¿Declarar la palabra? Jacqueline, ¿tú qué crees? Escrito está significa que Jesús ya había estudiado la palabra, que él ya, antes de que pasara este evento de Jesús llevado al desierto, pues él ya había, el Espíritu Santo se había posado sobre él, así de que él ya había estudiado perfectamente la palabra, ya había vivido en ese entorno de estar en los negocios de su padre. Así de que él lo que habla es porque él ha hecho absolutamente todo el proceso de estudiar la palabra y llenarse del pensamiento de Dios. Muy bien. Puso en práctica lo que él ya venía, de lo que se venía alimentando. Andrea Ramírez, tiene la manito levantada. Sí, estábamos pensando aquí con Germán dos escenarios importantes. Adán y Eva son creados con un propósito, sin embargo, cuando escuchan una voz diferente a la de Dios, creen a esa voz. Es decir, ese pensamiento en el que creen da un fruto. Y cuando viene Jesús como hombre que se despojó de su divinidad, de su poder, quedándose como uno de nosotros, y cuando escucha un pensamiento diferente a Dios, no es permeado por ese pensamiento, ¿sí? Sino que cree en lo que ha escuchado de su Padre y da el fruto del pensamiento de su Padre, no de otro, ¿sí? Pensábamos en eso. Muchas gracias. Pedrito. No, estaba mirando, pues comparto lo que decía la hermanita Yaque, sino que lo contrario a lo que hizo Eva. Eva, pues el pecado fue la incredulidad y por el contrario, cuando Jesús dijo escrito está, es porque tenía la convicción de que así era, o sea, lo había creído. Aparte de que lo había visto, lo había estudiado, lo había interiorizado, lo había creído, por eso su decisión fue clara. Muy bien. Pedrito, ¿me podrías ayudar con Primera de Pedro 2:17, por favor? Por favor, ¿me repites la cita? Primera de Pedro 17. Primero de Pedro 2:17. Dice, esos falsos maestros
son como pozos secos, sin agua. No, espérame. ¿Es Reina Valera? No, Ay, esa no. no es Pedro 17. No. Ya, Primera de Reina Pedro. Valera. Ay, no, estoy en segunda. Ah, yo sí decía. Está muy diferente esa versión. 2:17 dice, en Reina Valera. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Muy bien. Entonces, dice que solamente estar sujetos a los buenos y afables. ¿O qué dice? A todos. Sino también a los difíciles de soportar. ¿En dónde los soporto? A esos difíciles. Muy bien, Nubiecita. En la mente, en mi mente. Y no solamente estamos hablando ahí de esos jefes que son difíciles de soportar, sino también del esposo, de la esposa, de los hijos, que son difíciles de soportar. ¿Qué dice el 19? Pedrito. El 19 dice lo siguiente. Ah, ya lo cerré. Espérame, vuelvo y lo busco. Ya. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Dice, ¿por qué esto merece aprobación? ¿Qué es lo que merece aprobación? Mi elección de pensamiento con respecto a la molestia que me causa. Exactamente. El poder doblegar mi carne, el poder enseñorearme de esos pensamientos de esas personas que no son tan afables. ¿En dónde lo siento? En mi carne. Y dice que por esto, porque esto merece aprobación. Porque esto merece aprobación. ¿Aprobación de quién? De Dios, muy bien. 20. ¿Qué dice el 20? Creo que Pedrito se salió, dice. Pues qué gloria es si pecando soy aborreteado si lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado por Dios. ¿Dónde sufro y soporto? ¿En dónde? ¿En dónde sufrimos y soportamos? En la mente. En la mente. Muy bien. En la mente. 21. Pedrito, por favor. Veintiuno. Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados entonces? Para eso, no para vivir relajados y bonitos. Muy bien. Para estar en la continua lucha en mi pensamiento, pero dice que soportar, sufrir, enseñorearme de mis pensamientos. Sigue, Pedrito. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien. Entonces, dice que para eso fuisteis llamados. ¿Será que él también padeció?
Claro, dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué el ejemplo? Para que nosotros también podamos tener esa mente enseñoreada de esos pensamientos esclavos, ¿cierto? Para que sigáis sus pisadas. Y el 22, que fue el que la hermanita Jenny nos ayudó a leer, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló boca, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían respondía mal. ¿Sí? ¿Así dice? No. ¿Cómo dice No, Jackie? no respondía. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Muy bien. Cuando padecía, no amenazaba. Cuando padecía, no amenazaba. Ajá, me la va a pagar. Sino encomendaba la causa al que juzga, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muy bien. Entonces quiero que vean acá la imagen. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y yo? Él sí tuvo pensamientos como los ven acá, pensamientos esclavos, pero nunca bajó a su carne, a su cuerpo. Siempre se enseñoreó de sus pensamientos. ¿Cuál es la diferencia conmigo? Que muchos de esos pensamientos están bajando a mi carne. Muchos de esos pensamientos bajan a mi carne. Y dice en Génesis 6, de 5 al 7, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, como decía la hermanita Jenny, de ellos era continuo el mal. ¿Podemos ver la diferencia entre Jesús y yo? ¿Qué dice Nubiecita? Sí, pero afortunadamente ahora tenemos la mente de Cristo y pues vamos en ese proceso de cambio. Muy bien. Nelcy, tienes la manito levantada. Sí, es que estaba viendo con relación a lo que tú preguntaste y lo que estamos leyendo, y dice en Santiago 1:12 esto, ¿cierto? Entonces me lleva a mirar tan lindo que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, es mirando la importancia de lo que dice también que veíamos hace, creo que 8 días, Gálatas, o el miércoles, Gálatas 5:6, donde dice que definitivamente es importantísimo la fe que obra por el amor, ¿no? Y él hizo este proceso, o sea, él realmente resistió, ¿cierto? Porque dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que él, el Señor Jesús, decidió por amor obedecer al Padre, ¿sí? Y por amor a todos nosotros. Ese es, creo que el ejemplo que dice que es para que sigamos sus pisadas. Si nosotros no amamos, pues sí, definitivamente podemos hacer muchas cosas, pero definitivamente, pues creo que esa victoria es ahí donde se logra. Sí, dice que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, o sea, la separación. Definitivamente, entonces, es muy importante realmente, pues eso, ¿no? El mirar y meditar en cuanto al proceso o al ejemplo que el Señor Jesús nos dio, o que Él hizo cuando amó de tal manera también como el Padre, que nos cedió por nosotros y resistió todo por amor. Y por amor al Padre, ¿no? Porque lo amó a Él. Dice, porque Dios dice que Dios ha prometido a los que le aman. Él recibió la corona de vida por hacer esa meditación, por tener en cuenta realmente que en su relación o en su comunión, Dios o el Padre le enseñaba
que lo que él decía era la verdad, y eso lo tuvo muy en cuenta y definitivamente se sometió, se sujetó por amor. Gracias. Muy bien, ya les doy la palabra a los que hacen falta, regálenme un segundito. Me gustaría que leyéramos Hebreos 5:7 para ver cómo lo hizo, porque no era solamente declarar cómo lo veíamos. Quiero que por favor lo leamos, si la hermana Jacqueline me ayuda, por favor. Y ya les doy la Claro palabra. que sí, señora. Hebreos 5:7. Pero primero lo encuentro. Dios mío, no se me pierda. Hebreos 5:7. Dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Muy bien. Entonces Lo dice, ocho, Cristo en ese los días, también. perdón, Cristo en los días de su carne, ¿cierto? En su proceso de ser humano, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. ¿En dónde hacía eso? ¿Dónde ofrecía ruegos, súplicas con gran clamor? ¿En dónde? ¿Hay alguien ahí? No escucho nada. Pues en la palabra siempre dice que salía al monte bien temprano a orar al Padre, para pedirle lo que él necesitaba y todo. Muy bien, Blanquita. En su comunión, en la intimidad que él tenía con su papá. En ese momento él le ofrecía ruegos, súplicas. Dice que con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte. ¿Cuál muerte? Hermano Mauricio. O la hermana María Alice, ¿está ahí? ¿Cuál muerte? Pues yo medito en algo antes de contestarte eso. Él se hizo hombre para sentir lo que yo siento. Él sabe todo lo que yo sentí. Y lo que menos quería era estar separado de Dios. Siempre quería estar unido a Él. Y siempre evitó esa muerte, estar separado de Dios. Así es. ¿Y cuál muerte? La de caer en los pensamientos y para eso estar pues separado de Dios. Muy bien. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué sentimiento tenía Jesús por su papá que lo hacía tener ese temor reverente a él? Y ya lo dijo la hermana Nelsie, amor, el amor. Gracias a ese amor que tenía por mí, por su papá, él logró hacer todo esto y mantener su mente como la vemos ahí en la imagencita, sin permitir que bajara su carga. Ahora sí quiero escuchar a la hermana Nelsie, creo que estaba en la cola, por favor. Lo siento, es que dejé la mano levantada, pero yo opiné. Ah, bueno, listo. Hermana Nubia. Aquí en Hebreos 2, también dice 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Como ya hemos visto, la descendencia de Abraham es todo aquel que cree, ¿cierto? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces con eso tenemos mucho ánimo nosotros. El otro día hacíamos este ejercicio. ¿Ustedes alcanzan a ver los punticos rojos y azules que hay ahí? No, ya se alcanza a ver. Hay unos punticos rojos y los punticos azules, entonces ese sería el cerebro, la bolita, el círculo. Entonces,
con mi hermanita hacíamos, o todos hacíamos el ejercicio de que los punticos rojos son todos esos pensamientos y todo lo que Egnita nos ha explicado, lo que hemos adquirido por el camino, ¿cierto? Los rechazos, el pensamiento del profe, el pensamiento del libro, lo que vemos, observamos y aprendemos. Y ella nos explicaba que a medida que la palabra entra, ¿cierto? El oír, que son los punticos azules, o sea, neta más punticos azules, para que los rojos se salgan o desaparezcan. Entonces todo esto es un proceso que finalmente produce fe. ¿Sí? Entonces eso es básicamente lo que, como es un proceso, todo para que hayan más azulitos que rojos. Y lleguemos al varón perfecto, solo es azules. Ese es mi resumen. Muchas gracias. Y realmente esto es una invitación. Él dice que sigamos su ejemplo. Y hoy conocimos cómo lo hace él, cómo lo hizo. Entonces, para cerrar, me gustaría escuchar, por ejemplo, a las personas que no han hablado, a Alejandra, al hermano Gabriel. ¿Qué les quedó este día, esta mañana? ¿No están? Creo que no están. No sé Gabriel si está mi por Paz acá. quiera decir algo. Pues yo, ¿qué puedo decir? Yo lo único que digo es que si hay algo que me agrade sobremanera, lo que me agrada sobremanera es la incansable labor del Señor en la vida de cada uno de nosotros, porque Él no se cansa de decirnos y de decirnos y de decirnos, y de llevarnos en amor a vivir una vida agradable al Señor. Siempre, todos los días, todo tiempo, en cada enseñanza, cada vez que salimos a la reunión con la comunidad, Él está haciéndonos una invitación que básicamente es la misma, siempre la misma, nuestra comunión con Él, a renovar nuestra mente todos los días. Y que no nos pone a hacer cosas que son como misteriosas o algo porque nadie lo hizo, sino que Él se puso como modelo, como ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas como leíamos hoy. Me parece bastante lindo poder escuchar nuevamente al Señor invitándome, porque yo les digo algo, hay veces esta mañana cuando hablábamos del gozo que nos debe producir la palabra a nosotros, en ocasiones nosotros pensamos que esto es muchas veces aburridor, que a mí me digan y me digan, ¿cierto? Pero yo sé que ninguno va a levantar la mano después de que voy a preguntar porque a todos nos pasa. ¿Cuántos de nosotros tenemos pensamientos que no son los que alaban al Señor a diario? ¿Cuántos se acuestan o nos acostamos a la cama y veces y le damos rienda suelta a nuestra mente en cosas que no son? ¿Y cuántos tenemos lucha en nuestra mente para que eso no sea así, para que nosotros podamos más bien meditar en la palabra? Eso es una lucha diaria, ese es un trabajo diario para todo el mundo. Luego, todos en una enseñanza que traiga la escritura a través del hermano, de la hermana, de quien la vaya a llevar, es eso, es que él está al tanto, que él está pendiente, porque es que ese es un trabajo de día a día, en todo tiempo, de estar meditando en la escritura. Pero si no nos regocijamos en ella, pues no lo vamos a hacer. Pero la invitación del Señor es eso, a que eso sea nuestro deleite. Jenny levantó la mano. Sí, es que quería decir algo que pues valga la oportunidad, creo que no puedo dejar pasar. Dice el versículo, voy a leer una escritura que está en Mateo 8, versículo 13. Dice así: entonces Jesús dijo al centurión, ven, y como creíste, te sea hecho. ¿Qué creyó el centurión? ¿Saben? ¿Qué preguntó?
¿Se acuerdan la historia del centurión? Él quería un Jesús, milagro. él iba a hacer Tenía a la niña enferma que se le iba a morir, entonces él quería que Jesús, que él quería que Jesús pusiera sus manos y que él la curara. Si no me Gracias, equivoco, sí. ¿no? No era la hija, era el siervo de él, que estaba en casa, ¿cierto? Y tiene una conversación bastante fuerte. Ese pasaje es demasiado interesante, demasiado informativo para lo que necesitamos. Pero quiero decir algo importante, por favor, que escuche muy atentamente. Mire que el Señor Jesús no le dice al centurión, ven, ya está hecho el milagro, ya está sano. Fíjese bien lo que dice el Señor. Dice, ven, y como creíste, te sea hecho. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Porque cité esto. Demasiado interesante, Edna, lo que has enseñado esta mañana, te agradezco muchísimo. Porque hay algo muy puntual. La vida de un pensamiento está en el creer y la muerte en la incredulidad. O le damos vida a través del creer o lo matamos a través de la incredulidad, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué quiere decir eso? La vida del pensamiento, fue lo que estaba explicando en el paso a paso, que ese pensamiento va a llegar a la acción si se cree, si no, no. Es que esa es la llave o la puerta. Y mire cómo dice el Señor, vuelvo y lo leo, escuche muy bien. Ve, y como creíste, te sea hecho. Tú puedes creer todo lo que tú quieras. Como creas o lo que creas, te va a ser hecho. Esto es brutalísimo. Como tú creas, va a pasar. Sea bueno o sea malo. Exactamente. ¿No pasó eso con Adán y Eva al comienzo? Como creyeron, ¿qué pasó? Les fue hecho. ¿Y qué vino? La muerte. Y el Señor Jesús, ¿qué creyó? Como creyó, fue hecho. ¿Qué vino? La vida. La vida. Y por eso, si miramos cuando dice en Romanos 8, que Él venció en su carne. Ahí fue donde fue la victoria. ¿Por qué? Todos pensamos a veces, sí, es una cuestión demasiado compleja hablar del pensamiento, la verdad. Pero el hombre pretende desligar la carne del ser y eso es imposible. Porque si no, Dios no le había propiciado el cuerpo al Señor Jesús para llevar a cabo la obra que tuvo que llevar. Entonces, dice, me preparaste cuerpo, porque solo en ese cuerpo se podía materializar el pensamiento que finalmente es invisible o es oculto, ¿cierto? O espiritual, y se materializa en el cuerpo, fue en la carne. Por eso te decía, Edna, me parece espectacular cómo lo explicaste, porque pues está demasiado explícito, ¿sí? Pero es muy importante resaltar de esta mañana, por eso el Señor Jesús es el autor y el consumador de la fe, ¿sí? Porque eso fue lo que le dio vida. Eso lo vimos los miércoles para las personas que no han estado en esas clases que se están viendo. El pensamiento se engendra, ¿sí? En un vientre, pero para ello se necesita la fe. Es que es allí donde se le da vida. Y luego sale y aparece el fruto, ¿sí? Sin eso es imposible. Porque pensamientos vienen miles, pero también los vemos todos realizados. No. ¿Cuándo se materializan? Como creíste, te sea hecho, dijo el Señor. Anita, muchísimas gracias. Sí, señora. Bueno, para todos muchísimas gracias.
Nos veremos en una próxima oportunidad. A ti, muchas gracias. Dice la Muchas escritura- gracias. Dice la escritura que muchos andan por el mundo llevando doctrinas falsas y dicen que Cristo no vino en carne. Si Cristo no hubiera venido en carne, nosotros no teníamos ningún chance. Ningún chance. Y esos son las personas que niegan la verdad. Los que andan llevando doctrinas que Cristo no vino en carne. Porque Eso es verdad. ¿qué oportunidad tendríamos nosotros? ¿Qué oportunidad? Eso está en 2 de Juan, versículo 7. Con mucho énfasis, además. Bastante énfasis, bastante. Hermanos y hermanas, Además, el porque Señor, tampoco hubiera resultado. exacto, el Señor les lleve a oración, a comunión, a gozo, alegría, a disfrutar de la palabra del Señor. Un abrazo para todos. Están lindos. A disfrutar de la vida que nos dio el Señor. A disfrutar. La libertad. Bendiciones. Egna, un abrazo. Bendiciones. Chao.